¿Qué has hecho? Pídele disculpas a la abuela. Mi suegra había preparado un pastel casero para nosotros cuando fuimos de visita. Sin embargo, mi hija de 4 años lo tiró al suelo sin decir una sola palabra. A pesar de que la regañé, mi hija mantuvo la boca cerrada y se dio la vuelta. Luego señaló la foto conmemorativa. Pero el abuelo dijo que si lo comemos, moriremos. Me quedé atónita al oír las palabras de mi hija, sabiendo que tenía un poder misterioso. Lo que siguió fueron revelaciones que marcaron el inicio de mi aterradora experiencia. Mi nombre es Emily, y mi hija, Julia, posee un don extraño. Me di cuenta de ello cuando empezó a hablar. Recordando, Julia a menudo saludaba y sonreía a lugares vacíos cuando era bebé. A medida que creció y comenzó a caminar y hablar, actuaba como si jugara con amigos invisibles. Es solo una niña que habla con amigos imaginarios como parte de su juego, pensaba inicialmente mi esposo. Sin embargo, a medida que Julia crecía, su comportamiento extraño se intensificaba. Papá, anoche comiste chocolate a escondidas, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No deberías hacer eso. El médico se enojará contigo. Esto ocurrió cuando mi esposo estaba evitando conscientemente los dulces, pues le habían dicho que tenía el nivel de azúcar en sangre alto en un chequeo médico. Sé dónde lo escondiste. Cuando revisé el fondo del estante que señaló Julia, encontré efectivamente una caja de chocolates caros. ¿Te los comiste todos de una sola vez? Eso no está bien. Lo siento, Julia. ¿Cómo lo supiste? Creí que estaba perfectamente escondido. Julia, un poco orgullosa, respondió. La abuela me lo dijo. Luego sonrió al espacio vacío a su lado diciendo. Lo hicimos. ¿Qué abuela? La mamá de mamá, por supuesto. Pero solo estábamos los tres, mi esposo, Julia y yo. Mi madre había fallecido antes de que Julia naciera. La abuela murió de una enfermedad, así que está preocupada por papá. Que mi madre, a quien Julia no podía haber conocido, y los dulces que Julia no debía conocer a menos que alguien se lo hubiera contado. Estas cosas sucedían tan a menudo que, para ese entonces, mi esposo y yo empezamos a considerar esta habilidad como parte de la personalidad única de Julia. Si ella decía que algo existía, invisible para nosotros, lo creíamos cierto. Sin embargo, había algo que me preocupaba. Las interacciones de Julia con entidades que no podíamos ver le permitían ver la vida de otras personas con demasiada claridad. Que los secretos de uno queden al descubierto resulta problemático. Había personas a las que Julia no les caía bien por esto, y seguramente surgirían más en el futuro, incluso entre quienes estaban cerca de ella. Julia, ven a jugar conmigo y con Emily, aquí. No, quiero jugar con el abuelo y con la hermana mayor. Siempre que visitábamos a la familia de mi esposo, Julia iba directamente con su abuelo. Él siempre la recibía de buen humor y jugaba contento con ella. Pero ¿quién es esa hermana mayor de la que habla? ¿Qué se supone que está ahí? Entre los parientes, solo mi suegra, Kyle, a quien llamaremos K, se mostraba negativa hacia Julia. Al comienzo de mi matrimonio, K nos trató de manera normal, como familia, pero su actitud empezó a cambiar gradualmente después de que Julia nació. Se volvió algo distante con mi esposo y conmigo, y en especial evitaba el contacto con Julia. Tal vez por esto, Julia nunca llegó a sentirse cercana a K, ni siquiera de más grande. La abuela da miedo. Eso era todo lo que decía, y no me contaba más. Creo que Julia no podía abrirle su corazón porque K no reconocía su mundo. Por otro lado, seguramente K no estaba a gusto con el comportamiento extraño de Julia o con el hecho de que su esposo adorara tanto a la niña. K sentía que había perdido el lugar de persona más importante para su marido. Tal vez resulte algo infantil, pero se puede entender. A mis suegros los llamaban la pareja hermosa entre quienes los conocían. A pesar de tener casi 70 años, K seguía siendo tan bella que podría pasar por una mujer de 40, y mi suegro tenía rasgos muy finos.
Padres hermosos tienen hijos hermosos. Mi esposo se parecía mucho a su padre cuando era joven. Como trabajo en una clínica de belleza, sentía curiosidad por los secretos de belleza de K. No hago nada especial. Quizás sea porque mi esposo siempre me dice que soy hermosa. Yo pensaba que mis suegros eran una pareja que se valoraba mutuamente y se llevaba bien. Tal vez, al tener una nieta, K sintiera que ya no era tan importante para su marido y eso la hacía sentirse sola. Siempre que K era dura con Julia, yo trataba de interponerme y convencerme de que todo se debía a esa inseguridad de K. Recibí la noticia del fallecimiento de mi suegro justo después de que Julia cumpliera 4 años. La causa de muerte fue electrocución. Aquel día, mi suegro estaba inusualmente ebrio y, tras bañarse, conectó un secador de pelo con las manos mojadas, medio dormido. Fue tan repentino que K quedó muy impactada. No quiero ver a nadie por un tiempo. Me veo horrible. En el funeral, el rostro de K se veía más avejentado de lo normal. Durante un tiempo no permitió que nadie la visitara, tampoco quería vernos a nosotros. Pero después de aproximadamente un mes, parecía haberse calmado y reanudó el contacto con la gente. A partir de entonces, mi esposo y yo volvimos a visitar la casa de mis suegros. No puedo seguir deprimida para siempre. A él le pondría triste. Al escucharla decir esto con su habitual semblante brillante y bello, me sentí algo aliviada. Sin embargo, el problema entre K y Julia seguía sin resolverse. Normalmente, cuando íbamos, Julia jugaba sola en la habitación de mi suegro, o más bien, jugaba con él, pues al parecer lo veía. Pero a veces Julia soltaba comentarios extraños dirigidos a K, sin previo aviso. Abuela, otra vez usaste magia. ¿Magia? ¿De qué hablas? El abuelo dijo que eres una bruja, por eso siempre estás hermosa. El abuelo ya no está con nosotros. Cada vez que Julia mencionaba a su abuelo, K se ponía de mal humor, lo que ponía nerviosos a mi esposo y a mí. Quizás deberíamos dejar de llevar a Julia a casa de mi madre, dijo mi esposo. Pero Julia, que adoraba a su abuelo, siempre quería ir a su casa para verlo, así que no éramos capaces de negarnos. Un día, sorprendentemente, K se puso en contacto con mi esposo. Estoy horneando el pastel que tanto te gustaba a ti y a tu padre. Vengan a visitarme. Mi esposo se alegró mucho. A K se le daba muy bien la repostería, y se decía que sus pound cakes eran deliciosos. Incluso las verduras que no le gustaban a nadie y las frutas de sabor amargo se convertían en algo exquisito cuando K las transformaba en pound cakes. A nosotros nos encantan los dulces, así que Julia estaba emocionada. Ese día incluso le sonrió a K. Bienvenidos. Los estaba esperando. Cuando llegamos a casa de mi suegra, los pasteles ya estaban listos, de zanahoria, espinaca, té, manzana. Los vistosos pasteles parecían sacados de una tienda. Vaya, ¿tú hiciste todo esto, K? ¡Wow! ¡Qué nostalgia! Recuerdo que gracias a estos pasteles superé mi aversión a las verduras. Mientras hablábamos, Julia trajo un platito y empezó a servir un trozo de pastel. Hey, Julia, lávate las manos primero. Este es para el abuelo. Lo dijo mientras llevaba el pastel a la habitación de mi suegro. Esto es malo, pensé. K se enfadará. Sin embargo, ella solo observó a Julia con una sonrisa. Emily, por favor, sírvete antes de que se enfríe. Animados por K, nos servimos el pastel. Justo cuando íbamos a comer, de pronto ¡zas!, mi pastel terminó en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, el plato de mi esposo también se fue al piso. Tardé unos segundos en darme cuenta de que Julia, con expresión seria, estaba tirando todos los pasteles de la mesa al suelo. Pero, ¿qué haces? Detente. Cuando por fin pude decir algo, ya era demasiado tarde. Todos los pasteles estaban arruinados. ¿Qué has hecho? Pídele disculpas a K.
Hasta ese momento había tolerado la mayoría de los comportamientos extraños de Julia, pero en esta ocasión me enojé de verdad. Sin embargo, Julia se limitó a voltearse en silencio. Luego, mirando acá, masculló. La abuela es una bruja mala. Es un pastel mágico. También mi esposo la regañó. Tu madre se esforzó haciendo esto para nosotros, Julia. Entonces, ya al borde de las lágrimas, Julia gritó. Quiero irme a casa. De verdad lo siento. Hablaré seriamente con ella después. Está bien. Respondió con calma a mis disculpas desesperadas. Tal vez no le gustaron los sabores. Hornearé otro la próxima vez, quizá de chocolate o algo que le guste más. Está muy alterada, es mejor que se vayan hoy. Enviaré un poco con mi hijo la próxima vez. Empezó a recoger los pasteles. Mientras nos preparábamos para irnos, Julia se me acercó en silencio y susurró. El abuelo dijo eso. Sorprendida, levanté la mirada. Julia señalaba la habitación de mi suegro, donde se encontraba su foto conmemorativa. Una vez en casa, mi esposo y yo decidimos preguntarle a Julia qué había pasado. Julia, ¿por qué hiciste eso? Cuéntanos. Estaba confundida y agotada en ese momento. ¿Por qué te cae tan mal la abuela? Mientras hablaba, mi ira y mi confusión se convirtieron en tristeza. Al ver mi expresión, Julia empezó a hablar quedamente, mirando hacia abajo. Porque el abuelo dijo que si lo comíamos, moriríamos. ¿Qué? Según Julia, cuando ella puso el pastel frente a la foto del abuelo, él la miró con tristeza, así que ella le preguntó qué sucedía. Es cierto. El abuelo me lo dijo. Dijo que hay veneno. ¿Por qué la abuela haría algo así? Pensé. Ya estaba acostumbrada a las historias de Julia, pero oír esto en esa situación me dejó sin palabras. ¿No me crees? Al ver mi cara de escepticismo, Julia se entristeció. El abuelo siempre está llorando y enojado. Masculló, y luego se quedó callada. Esa noche, mi esposo y yo nos quedamos despiertos hasta tarde hablando sobre Julia. Ambos estábamos preocupados porque, si seguía usando su habilidad de ver lo invisible para herir a otros, sería problemático. Pero mi esposo dijo: ella es una niña única, no es de las que dicen esas cosas como broma o truco. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo. Julia nunca antes había hecho algo por maldad o para pisotear la amabilidad de alguien. Si nosotros, sus padres, no la apoyábamos, ella terminaría aislada. Decidí repensar mi postura. Además, recordando cómo se comportó Ka en ese momento, sentí que algo no encajaba. No se enojó con Julia, pese a que fue un acto claramente grave, solo sonrió con calma. Si lo que Julia dice es verdad, tal vez encontráramos algo si investigábamos la casa. Mi esposo se mostró preocupado, pero también quería saber la verdad sobre sus padres. Así que decidimos investigar juntos. 2 días después volvimos a casa de mi suegra para disculparnos. Como disculpa y muestra de afecto filial, mi esposo le regaló un viaje de 1 semana. A Ka le entusiasmaron mucho los lugares sugeridos y las comidas que incluía el paquete. Con gran ánimo, se arregló y partió. Aprovechando su ausencia, registramos la casa. Si no hallábamos nada, supondríamos que había sido un malentendido o, en el peor de los casos, un invento de Julia. De hecho, mi esposo y yo deseábamos que fuera así. Pero nuestras esperanzas se desmoronaron enseguida. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto mi madre? Ver a mi esposo al borde del llanto me partió el alma. Yo estaba decidida a que Ka debía rendir cuentas por sus actos. El día que Ka regresó, mi esposo, Julia y yo la esperábamos en la casa. Fue un buen cambio de aires. Gracias. Nos dio recuerdos de su viaje, luciendo aún más bella. Oh, Julia, ¿estás dibujando? Ka hablaba con ligereza, de buen humor. Sí. Este es el abuelo y esta es la abuela.
Al oír la respuesta de Julia, la sonrisa de K se congeló. En el cuaderno de dibujo aparecía un hombre llorando y, junto a él, una mujer con una sonrisa malévola. Yo envié rápidamente a Julia a la habitación de su abuelo y me disculpé. Lo siento. Está bien, no te preocupes. Estuvimos hablando de temas intrascendentes por un rato, pero se oyó a Julia reír desde la habitación del abuelo, segaramente divirtiéndose mientras jugaba con él otra vez. Emily, ¿no crees que ya basta? ¿Tú crees? K suspiró, visiblemente exasperada. Como madre, eres muy despreocupada. Esa niña ya tiene 4 años, ¿no? Si sigue viviendo en su imaginación, la gente empezará a mirarla raro. Esa es parte de la personalidad de Julia, además, a veces revela verdades inesperadas. Entonces, mi esposo y yo sacamos unos documentos de la bolsa. Eran pólizas de seguro de vida a nombre de mi suegro. Extendimos decenas de ellas sobre la mesa. ¿Qué es esto? ¿Limpiaron la casa o algo así? Aparentando ignorancia, K no se veía muy alterada ante los papeles. Estas son pólizas de seguro de vida que tomaste a nombre de mi padre. ¿No crees que es demasiado? Ah, sí. Soy ama de casa, quería asegurarme de no tener problemas si me quedaba sola. Mi esposo también estaba de acuerdo. ¿Una ama de casa normal contrataría seguros de vida de más de 10 compañías diferentes para su esposo? Además, saqué un montón de recibos de cirugías estéticas y tratamientos de belleza. ¿Cirugía estética? ¿Tratamientos láser para manchas y arrugas? ¿Hiciste todo esto incluso menos de un mes después de que papá falleció? Con razón te ves más hermosa últimamente. ¿O es solo un gusto personal? La cirugía moderna es increíble, te puedes hacer doble párpado en un día. Pese a nuestro intento de acorralarla, K seguía imperturbable. ¿No tienes nada que decirnos? Mi esposo, impaciente, se puso serio. ¿Qué les pasa hoy a ustedes dos? Están actuando raro. Al ver que K ladeaba la cabeza sin entender, mi esposo suspiró y sacó un álbum de fotos. Esta vez sí noté un leve gesto de tensión en el rostro de K. ¿De dónde sacaste eso? Creí que lo había tirado. Lo encontré en el armario de papá. Abrió el álbum, donde se veía que habían intentado tachar varias partes con marcador, como si alguien quisiera borrar a una persona de las fotografías. Posiblemente, eran fotos antiguas de K. Los procedimientos de cuerpo completo deben costar una fortuna, tanto la cirugía como el mantenimiento. HMPF, esto es un fastidio. K se veía bastante molesta, hablaba con tono irritado. Todo el mundo tiene un pasado que no quiere revelar, ¿no? ¿Y bien, qué intentan decir con este interrogatorio? Si tienen algo que decir, díganlo de una vez. Nos miró con furia. Entonces la encaré directamente y solté. ¿Tomaste seguros de vida a nombre de mi suegro y lo mataste para financiar tus cirugías estéticas? K frunció el ceño ante mi acusación. Esperaba que reaccionara más indignada, pero sorprendentemente se echó a reír con ligereza y apoyó la barbilla en la mano, con una actitud confiada. Veo que has visto demasiados dramas policiales. Con esto no demuestran nada. Jamás dañaría a mi marido. K apartó con la mano los documentos que le mostramos. Solo contraté seguros para sentirme segura si me quedaba sola. Mis cirugías siempre las pagué con mi dinero. ¿Qué hay de malo en eso? Al ver su actitud, como si no tuviera la menor culpa, mi esposo se puso al borde de las lágrimas. ¿Y esto qué es, entonces? Presentó la última prueba en silencio. ¿Qué es? Es la lista de ingredientes del pastel que hiciste la semana pasada. Allí aparecían términos como dome y fosfuro de zinc, algo ininteligible para la mayoría. ¿De qué pastel hablas? ¿Hurgaste en la basura? Sí. No quería llegar a esto. K lo miró con asco.
Según el análisis, en el pastel se encontraron varias sustancias tóxicas que coincidían con el contenido de esta caja. Mi esposo arrojó sobre la mesa una caja vacía de veneno para ratas. También la encontramos en la basura de tu casa. Él, que trabaja en una universidad técnica, tomó una pequeña muestra del pastel de los restos de la cocina y pidió a un colega que la analizara. El resultado confirmaba lo que Julia había dicho: el pastel estaba envenenado. ¿Por qué intentaste que lo comiéramos?, preguntó él, llorando de impotencia. K guardó silencio. ¿La muerte de papá realmente fue un accidente? ¿Es culpa de esa niña? De pronto, sin conexión aparente, K murmuró eso. ¿Esa niña? Me llamó bruja delante de mi marido. Yo no quería que él descubriera nada de mi pasado. K explicó que todo comenzó cuando escuchó a Julia hablar con su abuelo, diciéndole que ella sabía de las cirugías de K y haciéndoselo saber al suegro. Al darse cuenta de que Julia conocía su pasado, K quiso borrarlo todo. Es verdaderamente irritante. Esa niña es un demonio. Sacó a la luz mi secreto y pretendía quitarme a mi marido. Por su culpa, él dejó de quererme. Indignada al oír cómo K insultaba a Julia, me dieron ganas de gritar, pero mi esposo reaccionó primero. Intentaste envenenar a Julia y también a nosotros. ¿Por qué, mamá? Tú antes no eras así. ¿Qué sabes tú, que naciste con un rostro bello? La cara de K se descompuso en rabia, adoptando un gesto casi aterrador. Me di cuenta de que, en efecto, la obsesión por la apariencia puede ser tan fuerte que consume la vida de una persona por completo. El deseo de ser hermosa y de ser amada puede llevar a la desgracia. He visto a mucha gente sufrir por esto en mi trabajo, pero jamás había visto que alguien hiciera daño a los demás a causa de ello. Cuando dije esto, K se me fue encima y me agarró del cuello de la blusa. Se casó conmigo, tuvo hijos conmigo, alababa mi forma de cocinar y me decía cosas bonitas, todo era gracias a mi cara hermosa. Mientras K seguía gritando, yo le hablé con calma. K, estás equivocada. ¿De qué hablas? No digas tonterías. Él jamás me llamaría bruja. Con suavidad, le mostré una fotografía. ¿Qué es esto? La foto mostraba a K de joven, con la superficie ligeramente dañada, pero tenía fecha y el nombre de K escrito por detrás. Se notaba que era K antes de sus cirugías. ¿Cómo es posible? Pensé que había destruido todas estas fotos. Estaba en el diario de tu esposo. Él sabía de tus cirugías. Saqué el diario y leí un fragmento. En él, el suegro contaba cómo encontró el viejo álbum con partes tachadas, se sintió curioso y descubrió que la antigua K era tan encantadora como la actual. Mencionaba, es como una bruja de cuento, transformando verduras amargas y frutas ácidas en pasteles dulces. K es mi orgullo. En ningún momento escribió que hubiese dejado de amarla. Le di el diario, pero K lo dejó caer al piso y se desplomó de rodillas. Es mentira, pero, ¿por qué? ¿Por qué ese pastel? Era un recuerdo precioso para nosotros. Quien más sufrió fue mi esposo, el pastel que su madre solía hacer con tanto cariño, y que él amaba desde niño, había sido empleado como instrumento de un crimen. He entregado esta evidencia a la policía, la he denunciado. Nunca te perdonaré por intentar dañar a mi familia. Dijo esto en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Él está observando. De repente, desde atrás, oímos la voz de Julia. Todos nos giramos asustados. Allí estaba ella, que hasta hacía poco había estado en la habitación de su abuelo, con su cuaderno de dibujos. El abuelo está mirando. Julia abrió el cuaderno y se lo mostró a K. Al ver el dibujo, K y yo contuvimos el aliento. En él aparecía una figura monstruosa con forma humana. Se ha convertido en esto, ¿verdad, abuela? Julia miró fijamente detrás de K. K se volteó rápido y gritó al ver el espacio vacío. Después de eso,
la policía se llevó a K. Estaba terriblemente asustada y casi no podía hablar. Incluso en la comisaría, se acurrucaba en un rincón repitiendo: él está mirando. Aquella belleza suya había desaparecido por completo, su rostro lleno de arrugas parecía el de una bruja que hubiera vivido cientos de años. Al final, no encontramos pruebas concluyentes sobre la muerte de mi suegro, pero teniendo en cuenta la reacción de Kai y su conducta posterior, estaba claro lo que había pasado. Pensar en ello era escalofriante, así que dejamos de investigar. Julia, que entonces era pequeña, ahora va a la primaria y vive sus días con alegría. Sus habilidades misteriosas no han desaparecido, todavía ve de vez en cuando cosas que los demás no podemos ver. Sin embargo, sus amigos no la consideran rara ni se asustan, todos se acercan para ver a las personas que quieren ver. El abuelo siempre nos está mirando. Julia dice esto sonriendo, mirando hacia el vacío. ¿Cómo te pareció esta historia? Por favor, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.